En los últimos días, investigadores de la provincia de Santiago del Estero han hecho una detección del complejo de picudos en zonas donde ya no existía la presencia de esta plaga en cultivos de soja. Por ello hemos dialogado con el ingeniero Enrique Lobos, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la Universidad de Santiago del Estero. Yo trabajo en el área de Santiago del Estero, lo que sería el norte, en el área sojera, que sería el área de Pozo Hondo, sobre la ruta 34, y también un poco más al sur, en Fernández, departamento de Robles, en la provincia de Santiago del Estero. Y muy comúnmente lo hago sobre plagas como los lepidópteros defoliadores de soja y el picudo del negro de la soja. Años atrás había estado trabajando también con Sternechus subsignatus, el picudo grande, Peñarol, le llaman los tucumanos, más en el área este de Tucumán, en la zona de la Cocha, hasta que desapareció por allá por los sequías de los años 13 y 14. Y bueno, para este año tenemos novedades con los dos insectos, principalmente con Sternechus, porque ha sido detectado después de mucho tiempo en algunas condiciones críticas de control, es decir, con densidades importantes, que me parece sorprendente en todo lo que es el este de la provincia de Santiago del Estero. Estoy hablando básicamente de lo que es la zona de Sachayo, Quimilí, Roversi, y bueno, yo sabía de su existencia esta bandera, así que es toda una franja y también en la zona de Gancedo, en Chaco. En cuanto a Rhizomatus, lo he encontrado casi por casualidad, porque en realidad estaba monitoreando chinches en soja en la zona de Fernández, un productor que hace soja normalmente, y en 3 golpes sobre una cantidad enorme, de quizás 100, he encontrado 3 Rhizomatus, que bueno, teniendo en cuenta los antecedentes de esta plaga, nos advierte de su presencia y el riesgo de que paulatinamente sobrecultivo de soja y poroto, que también es un hospedante menor, pueda en las sucesivas temporadas multiplicarse y extenderse a otras zonas sojeras más importantes, como son la del este de nuestra provincia, ¿no? O Chaco, o tal vez bajar al sur a zonas mucho más críticas. Pero ese pronóstico, si bien es poco probable, es posible, como ha ocurrido con muchas otras plagas que han tenido una dispersión mayor en toda Sudamérica, como el caso del picudo del algodonero, que con origen en México hoy se encuentra en Estados Unidos y todas las zonas algodoneras de Latinoamérica, ¿no? Bueno, y nuestra zona algodonera típica de Santiago del Estero, Chaco, también tiene presencia de este picudo. De modo que, siendo especies bastante plásticas, es muy probable que en el futuro podamos encontrarlas en zonas sojeras más importantes. Me decía que estamos en una etapa crítica para su control y evidentemente acá quizás la recomendación sea el monitoreo constante de las explotaciones sojeras, ¿no? Bueno, sin duda el monitoreo es una buena práctica agrícola de base, fundamental, elemental diría, en cualquier producción agrícola, hortícola, frutícola. La necesidad de conocer cómo está marchando nuestro cultivo, cómo están los factores críticos como las plagas presentes, es básico para poder administrar bien los recursos de control, hacerlo oportunamente y tener una óptima producción. Sobre todo teniendo en cuenta que todos los gastos que tienen que ver con la protección del cultivo afectan directamente de modo negativo la rentabilidad, es decir, no mejoran la rentabilidad, aunque parece en primera instancia que si no controlaras, no produces, y si no produces, no vendes, y por lo tanto no es rentable, pero debemos tener en cuenta un aspecto esencial en el concepto, que es el de primero debemos producir y después proteger, es decir, aplicando insecticidas no aumentamos la cosecha, solo preservamos la capacidad productiva que estamos logrando con el riego, con la fertilización, con las siembras adecuadas, con la buena selección de variedades, etcétera, ¿no? Entonces, todos los gastos en protección de cultivos son gastos que disminuyen la rentabilidad que se obtiene por la venta de la producción. Entonces, en ese sentido, es básico, como decía, la recomendación de que el profesional o a través de un técnico asistente o un asistente de campo o el productor monitoree los cultivos, sepa muy bien cómo va el desarrollo de sus plantas, si es necesario intervenir por alguna práctica correctiva o una fertilización o cultivar según el caso, no estoy hablando de la siembra directa que no se hace eso, o corregir el crecimiento, etcétera,
pero sobre todo ver la presencia de plagas, si hay enemigos naturales, como es muy común encontrar. Muchas veces hemos recomendado no controlar porque había una cantidad de virus u hongos importantes que estaban afectando a las plagas, de modo que es importante también conocer la magnitud de los daños que ocurren. Y ahora también la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Enrique Lobos, él es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Santiago del Estero y nos está hablando hoy del complejo de picudos que está afectando el desarrollo de los cultivos de soja. Cómo monitorear Rhizomatus subtilis en las producciones sojeras del NOA. Para el caso del Rhizomatus, ya es una plaga que en el área típica, bueno, en la zona de Salta, ya están por lo menos hace 10 años. Muchos productores y profesionales lo conocen, saben que pueden monitorear antes de la siembra para saber su presencia por el antecedente del lote, pero también durante el seguimiento del cultivo se puede ayudar mediante el paño vertical o simplemente observando en las plantas su presencia. Pero el momento crítico, que creería que ya en las zonas sojeras típicas del norte ya ha pasado, porque las siembras han ocurrido hasta febrero y hoy en muchos lugares ya se está cosechando, el momento crítico es durante la formación de la vaina y el llenado. Ahí es donde debemos ser mucho más exigentes en el monitoreo y en la continuidad, en la periodicidad del monitoreo, para recomendar oportunamente la pulverización de agroquímicos, que lamentablemente en las zonas donde está presente esta plaga es la única técnica que hoy tenemos disponible, ¿no? Pero el ciclo de vida de estos insectos evidentemente amerita, digamos, un correcto monitoreo de cada campo para evitar futuras consecuencias, ¿no? Sin duda, porque es una plaga que hace daño durante el estado adulto, principalmente, que es el único estadio expuesto de la plaga y es el blanco de las aplicaciones de insecticidas, porque el resto, las hembras colocan el huevo en el interior de la vaina, sobre el grano, y por lo tanto la larva que se desarrolla alimentándose de ese grano no está expuesta a la pulverización. Entonces debemos estar atentos al desarrollo fenológico del cultivo, es decir, sobre todo cuando inicia la etapa reproductiva con la floración, y particularmente en el periodo R3, R4, R5, cuando la vaina está desarrollada completamente y comienza a llenarse. Ahí las hembras colocan sus huevos, es decir, hay apareamiento, porque la plaga en sí está emergiendo desde antes de la siembra hasta después prácticamente simultáneamente con la cosecha, pero el periodo crítico de mayor abundancia de adultos, mayor abundancia de hembras, es justamente en el periodo donde el cultivo está más susceptible para ofrecer alimento a esta plaga, ¿no? Entonces es muy importante matar los adultos para disminuir la oviposición y por lo tanto el daño en los granos y la vaina consecuentemente. Por último, ingeniero, una última recomendación para el productor granario que tenemos en el norte del país respecto de lo que significa esta plaga y de lo que podría significar en cuanto a la utilidad de su campo. Bien manejado esta plaga, como les decía, hablando de Rhizomatus, que es una plaga que ataca principalmente en el periodo reproductivo de la soja, o sea, y hace un daño directo sobre los granos, más allá de que en etapas vegetativas puede hacer un mínimo daño al brote o algún pecíolo, el daño sustancial lo hace durante el periodo de fructificación. Es fundamental la prospección del cultivo, es decir, el monitoreo, cuantificar, sobre todo teniendo en cuenta que también simultáneamente se encuentran otras plagas presentes, como el complejo de defoliadores o las chinches. Es decir, a la soja en el norte no le falta nada, es más, tiene este complemento que no lo tienen otras zonas sojeras típicas de nuestro país más al sur, que es el complejo de picudo. Este año en algunas zonas puede aumentar la incidencia de Sternechus, no es una plaga tan generalizada como Rhizomatus, pero sobre todo con años propicios como la incidencia negativa de Rhizomatus es fundamental que se pueda prevenir. Es muy importante que para el control de orugas se pueda utilizar oportunamente productos específicos, selectivos y de larga residualidad. De modo que como foco pueda quedar principalmente Rhizomatus, y las chinches, que son las plagas que van a estar atacando la producción que ya ha logrado la planta, que ha ido creciendo estructuralmente. Entonces, obviamente la recomendación
clave para el productor, que tiene que ser un muy buen empresario y tener la posibilidad de acceder a un profesional que lo va a acompañar y hacer las recomendaciones específicas en cuanto a los productos que debe aplicar, las condiciones de esa que debe realizarse esa aplicación y la oportunidad de hacerlo, que son todos elementos claves, no solo para proteger bien adecuadamente el cultivo, sino minimizar los daños y los riesgos que puede tener en la exposición de estos productos a los enemigos naturales de otras plagas, como también a los usuarios de la tecnología, y así obtener muy buen producto y de alta calidad en su cosecha, ¿no? Y ha sido muy amable realmente, le agradezco muchísimo darnos esta oportunidad y parte de su tiempo para poder realizar esta nota. No, le agradezco a ustedes de darme la posibilidad de difundir estos aspectos que son críticos para muchas personas que no están advertidos en las nuevas zonas de presencia de esta plaga. Muchas veces colegas que no lo conocen porque no son comunes, y este medio es un medio muy rico para transferir este tipo de conocimientos. Bueno, y quedo a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad en donde esta información sea muy importante para proteger la producción del NOA, que es tan rica y sustanciosa para también como recursos económicos para nuestro país, ¿no? Y la región.